segunda parte de esta clase número 2 del curso de la literatura fantástica, de la historia de la literatura fantástica en el país. Y bueno, vamos directamente a compartir imágenes. Eh, bueno, un muy rápido recorrido. Piglia, sobre todo para los que ingresan, si hay alguno que ingresa por esta segunda parte primero. La antología de la literatura fantástica del siglo XIX, que vimos en marco teórico, junto con los cuentos fantásticos argentinos. La figura de Leopoldo Lugones, Las Fuerzas Extrañas, como primer libro de cuentos fantásticos de la literatura moderna en la línea fantástica, justamente. El cuento Isur, que analizamos. La transición, ¿no?, hacia Horacio Quiroga, que hicimos en la última parte de la clase. Influencias, contexto del modernismo, la biografía de Horacio Quiroga, bueno, la etapa que representa de alguna manera el cuento elegido de la insolación, ¿no?, como para personificar, por ejemplo, de personificación, de humanización de animales que hablan, como en el caso de Isur, el mono, en la insolación los perros. La figura de Jorge Luis Borges, comenzamos en la primera parte. ¿Mm? Con dos cuentos que me parecen centrales del libro de ficciones de 1944, el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, que inicia el libro, abre el libro, y el Sur, que es el cuento que cierra el libro. Acá estuvimos analizando, ¿no?, el fantástico, algunos tips que ustedes tienen para pensar y ver el tema del fantástico borgiano, algunas caracterizaciones, algunos rasgos, un análisis, obviamente muy general, pero que me parece que condensa las principales líneas de trabajo y de escritura que tenía Borges en estas tres palabras. ¿Mm? La tapa de una de las ediciones de ficciones por Alianza Editorial. Estuvimos trabajando justamente el tema de la mente, ¿no? La mente y el lenguaje como forma de invención de universos imaginarios. En definitiva, de eso se trata Tlön Uqbar Orbis Tertius, más allá de la condensación y bueno, el marco tan fuerte de escritores que cita, más el concepto de apócrifo que también trabajamos, es la maravilla del lenguaje de poder inventar nuevas realidades. El cuento del sur, ¿no?, con la imagen de Borges y el personaje de Juan Dalman, en esa especie de alter ego que se construye en el sur, y especificar o acotar en el trabajo de las realidades paralelas que coexisten, espacios y tiempos divergentes, pero que no se anulan, ¿no?, en las realidades que son simétricas y anacrónicas, como bien mencioné en la oración que creo que nuclea al cuento en sí, en su idea. ¿Mm? Con Dalman en el hospital, producto del accidente que tiene y que está por morir, y después la elección de su destino de muerte en una pulpería del sur, de esa llanura pampeana que sale, elige enfrentar al compadrito con esa daga, con ese cuchillo, sabiendo que se le iba la vida en ese enfrentamiento. ¿Mm? Vimos también desde esta imagen que de alguna manera la daga apunta al libro del Aleph, que es el otro gran libro de Borges, publicado en 1949, y del cual en esta segunda parte vamos a ver justamente el cuento El Aleph. ¿Mm? Por eso dejo aquí. Bien, el Aleph es el cuento que cierra el libro. No puedo dejar de mencionar, si bien haremos hincapié
en este cuento grandes obras maestras incluidas en este libro en forma de la estructura del cuento, como es el inmortal, el muerto, ¿m? Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde también vuelve con el tema de- del Martín Fierro, Emma Suns, ¿no? Que también es un cuento muy emblemático, La Casa de Asterión, El Zahir, La escritura del Dios, eh, La espera, otro de los cuentos que tiene una resolución fantástica muy interesante. Son todos grandes cuentos donde va combinando la historia, nuestra historia de nación, ¿no? Como el de Tadeo Isidoro Cruz, también trabajando la cuestión del policial. No en una forma tan definida como La muerte y la brújula, pero sí está presente en Emma Suns, La casa de Asterión, recuperando la figura de Asterión y la idea dentro de la línea mitológica griega, el Zahir y la moneda, esta cuestión de cómo se puede simbolizar, como mencioné en la primera parte de la clase, el cuento como ficción, como mecanismo de símbolos, la importancia de una moneda en esa trama y cómo en esa moneda está la pregunta por la búsqueda de Dios. Y bueno, finalmente el cuento al que me quiero detener, porque es uno de los cuentos clásicos, porque es uno de los cuentos más citados y porque también es uno de los cuentos donde creo que condensa esta idea de la noción de el universo a partir del nombramiento de la creación, de la idea, de la palabra, ¿no? Del idealismo del concepto, ¿no? De la condición del idealismo como sistema filosófico que mencioné en la primera parte y que está tan presente en Orbis Tertius. En el Aleph también hay un tratamiento del cuento que me parece interesante de destacar, que es un tratamiento que va desde marcas, ¿no? Desde signos, desde huellas, que son del cotidiano, inclusive el comienzo del cuento es con el cambio de una publicidad de cigarrillos en Constitución, que parece una serie infinita o un indicio de una serie infinita de que algo acontecerá, hasta esta maravilla del Aleph que ahora vamos a ver en el sótano de una casa. ¿Mm? De esta manera, toda la primera parte del cuento se centra básicamente en la muerte de Beatriz Viterbo, contada por el propio narrador, que no es otro que el propio Borges, ubicado como narrador, un recurso que el autor utilizaba en varios de sus cuentos, ¿no? Inclusive en este del Aleph es uno de los más explícitos, es Borges, autor, y Borges, narrador, el que cuenta esta historia del Aleph, la muerte de Beatriz Viterbo, su amada, lo conduce a la visita de la calle Garay, ¿m? Y en una repetición sistemática que se va produciendo de la visita a esta casa, cada 30 de abril, que es el cumpleaños o la fecha de cumpleaños de Beatriz Viterbo, donde al principio saluda de una forma puramente formal, pero no amistosa, porque nuevamente, para los que lo leyeron o releerán el cuento, eh, el narrador tiene una fuerte enemistad con este personaje que se llama Carlos Argentino Daneri, que es el primo hermano de Beatriz Viterbo. ¿Mm? Hay toda una descripción más bien intimista y bastante sensible del narrador, ubicado, focalizado en la figura de Beatriz Viterbo. Esto de sensibilidad e intimismo lo marco en el sentido de que muchas veces se ubica la literatura de Borges como una literatura fría o hecha como una especie de castillo o arquitectura perfecta de hielo, y no es tan así, y creo que este cuento del Aleph lo demuestra. Las marcas, los gestos, los pensamientos que tiene el narrador acerca de su amada, ¿no? De Beatriz Viterbo, y cómo lo va demostrando en toda en esta primera parte. Hay bastantes imágenes del cotidiano, de esa repetición sistemática, de visitar la calle Garay,
cada 30 de abril como forma de homenaje por el cumpleaños de una persona que ya no estaba o que había muerto, como Beatriz Viterbo, hasta que empieza a introducirse la cuestión literaria. Nuevamente, libros que hablan de libros o literatura que habla de literatura, la metaliteratura, el mecanismo metaliterario, como vimos en Orbis Tertius, que aparece la cuestión de los libros y aparece la cuestión de las menciones en esa línea. Acá lo mismo, la cuestión de la literatura dentro de la literatura, pero en este caso utilizando la ironía como retórica que tenía el narrador en el Aleph y también tenía mucho el propio autor Borges, ¿no? El recurso de la ironía para burlarse de Carlos Argentino Daneri, que es una especie de literato que podríamos decir que se la cree, que escribe muy bien, que es un gran escritor y sin embargo ocupa todos los lugares comunes y cliché que uno se puede imaginar. Hay muchos juegos irónicos y muchas expresiones y reflexiones del narrador en el cuento del Aleph que van en esa línea desacreditando permanentemente el talento de Carlos Argentino Daneri y al mismo tiempo desacreditando su erudición, ¿no? Su altura o su supuesta altura que el personaje cree tener y que en realidad es un repetidor más de fórmulas ya establecidas, ya usadas por escritores anteriores. Esa mediocridad que oscila con la actitud de la grandeza es la que va oscilando entre la visión de ser un mediocre que se la cree, por decirlo de manera muy directa, por parte del narrador y al mismo tiempo la actitud de grandeza que va mostrando el propio Carlos Argentino Daneri de que su producción es la gran obra universal de la literatura. Ahí también hay ironías con cuestiones que tienen que ver con la poesía, con la métrica, con el barroquismo o con el lenguaje barroco, esta cuestión de utilizar un lenguaje barroco pensando que se está diciendo mucho y así va a ser una obra muy grande, cuando en realidad el propio Borges en su trayectoria hasta el final de sus días cada vez fue despojándose más de esa concepción barroca hasta llegar a complejizar sistemas literarios de una manera o con un lenguaje más bien directo, sin dejar, obviamente, de ser complejo. En un momento lo llama como un pedantesco fárrago, ¿no? Todo lo que Carlos Argentino Daneri escribe, todos estos lugares comunes en los que cae y en los que Daneri cree que es un genio, hasta que llega un momento en el cual el narrador recibe un llamado de Daneri avisando que la calle Garay iba a ser demolida, se iba a destruir por parte de Zunino y Zungri, ¿no? Zunino y Zungri son en la historia los dueños de una confitería que con la excusa de ampliar el local, ampliar la confitería, la idea era destruir la casa de la calle Garay. Y Danelli necesitaba terminar un poema, necesitaba terminar de escribir un poema y necesitaba la casa. ¿Por qué necesitaba la casa? Porque en el sótano de la casa, en un ángulo del sótano de la casa, se ubica el Aleph, ¿no? Ese, bueno, como se define en el cuento, uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Y también hay unas definiciones muy lindas cuando dice uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos y el lugar donde están todos los lugares del, del orbe, ¿no? Del universo, vistos desde todos los ángulos, ¿no? Me parece una frase muy hermosa para sintetizar el concepto del Aleph, que también funciona desde el hebreo como simbolizar la primera letra
del alfabeto hebreo, ¿no? El Aleph. Entonces, a partir de ese llamado desesperado que le hace Daneri, porque iban a destruir la casa de la calle Garay y necesitaba eh, terminar ese poema, es donde Carlos Argentino Daneri le cuenta al narrador que existe el Aleph y que ese Aleph él lo había descubierto, ¿no? Carlos Argentino Daneri lo había descubierto cuando era chico y de esa manera era una especie de usina creadora de la cual podía volcar o ir volcando su producción. Al ser amenazada esa casa, también era amenazado ese Alex que estaba ubicado en el sótano. Y aparece entonces de Aleph, que también se define como microcosmos, ¿no? Y también va en línea con los alquimistas y con los cabalistas, eh, pero que aparece sobre todo esta idea de los lugares del universo que pueden ser vistos desde todos los ángulos. Se ha dicho y se sigue diciendo que también este cuento es una anticipación de lo que hoy conocemos por Internet. ¿M? Esta idea de los links y de las pestañas que uno puede ir abriendo, abriendo, abriendo e ir sumergiéndose en diferentes páginas y en diferente información y ver un montón de información desde un artefacto como puede ser una computadora, un celular o una tablet, ¿no? Aquí, ya a fines de la década del 40, Borges lo anticipa desde el concepto del alma. Y en un momento, el narrador interesado por lo que significa ese Aleph, por lo que es, por la curiosidad de ir a verlo, es donde Danieli lo invita a bajar al sótano y descubrir el Aleph. Y es aquí donde yo me centro, porque, bueno, me parece la parte de mayor riqueza literaria y al mismo tiempo de mayor belleza en su narración, cuando dice el narrador, ya en el sótano que está ubicado debajo de la casa de la calle Garay, junto con Argentino Daneri, dice, cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Alex. Arribo ahora, señala el narrador, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presuponen un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? ¿No? Acá amplié también para compartirles como si fuera una especie de zoom del, de esta obertura que está en el sótano del- de la casa, ¿m? Que no es otro que la ampliación de la tapa que, que vimos recién de la edición del Aleph de Alianza. ¿M? Pero acá es como una especie de, bueno, de forma de mirar el universo a través de esa obertura. Y acá aparece, cuando dice el problema central es irresoluble, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. Aparece la tensión entre la percepción de nuestra vista, de todo lo que puede abarcar, y al mismo tiempo de la acotación y de lo finito que es el lenguaje en el sentido de la enumeración. O dicho con otras palabras, con la mirada podemos abarcar un montón de cosas que en nuestro lenguaje nos limita a la escritura en su descripción. Tiene como una especie de acotación, de límite, de prefigurado, en los cuales se establece que desde la reproducción del lenguaje solo se puede aproximarse a aquello que se está viendo. De esta manera se produce como el conflicto interno del narrador, porque todo lo que ve al mismo tiempo lo transmite en la escritura.
pero esa escritura siempre es finita, siempre es acotada, e inclusive en la narración ocupa un determinado espacio, ¿no? Que no es demasiado y que cuando dicen la parte inferior del escalón hacia la derecha y una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño, ¿no? La cuestión es la transmisión de ese espacio cósmico sin disminución de tamaño, de esas infinitas cosas trasladadas a la enumeración acotada de la escritura. ¿Mm? Es un foco para tener en cuenta importante en la relación entre el lenguaje y la percepción de lo visual. Y aquí se establece una enumeración bueno, es realmente eh, bellísima, una de las enumeraciones más hermosas, me animo a decir, de la literatura en su historia, ¿no? Cuando ve cada cosa, cuando ve el detalle de cada cosa, los espejos, las imágenes de Beatriz Viterbo, ¿m? Cuando ve las figuras que van apareciendo, todo eso que, bueno, lo tienen ustedes en el relato en sí, pero que me parece hermoso de mencionar porque es el núcleo del cuento y porque también va utilizando la figura de la literación, ¿m? Es decir, de la repetición avanzando para dar crédito a nuevas significaciones, a nuevos sentidos de lo que va bien. Va repitiendo siempre vi, ¿no? Vi sobrevivientes, vi sombras, bueno, las diferentes enumeraciones, pero en esa repetición se avanza en la descripción de lo que va viendo. Y al final hay una parte que es también muy emocional, ¿no? Cuando dice, viene un cajón del escritorio, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. ¿M? Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, ¿no? Esta idea de círculo, eh, no me sale ahora la palabra que va circulando en la repetición de palabras, ¿no? Volviendo una y otra vez. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. ¿Mm? Sentí infinita veneración, infinita lástima. ¿Mm? Y ahí es donde lo interpela Carlos Argentino Daneri, lo interpela en el sentido de que no se le había parecido deslumbrante lo que había visto. ¿Lo viste todo bien en colores? Le dice. Y en ese instante concebí mi venganza, ¿no? Y también hay una marca ahí del orden biográfico en Borges, porque bueno, para esa época ya estaba perdiendo la visión y bueno, cuenta él mismo que uno de los últimos colores que pudo llegar a percibir fue el amarillo, pero en esa especie de clave, ¿no? En el cual la pregunta que le hace, eh, la pregunta ofensiva, de algún modo, que le hace Carlos Argentino Daneri, está implícita también la- las marcas biográficas del propio escritor. Al final del cuento aparecen nuevamente las postdata, otro de los recursos que utilizaba Borges muy a menudo, como esta especie eh, de paratexto, ¿no? La idea de paratexto es eh, la función de un texto
que funciona dentro del texto del principal, ¿no? Funciona como una especie de anclaje, de complementación, ¿no? Las postdatas son para textos, los epígrafes son para textos, inclusive en el Aleph hay dos epígrafes muy significativos, uno de Hamlet y el otro del Leviatán, ambos en inglés, y el de Hamlet es quizás el más significativo porque dice, bueno, en una traducción rescatando la idea, dice, podría estar atado, sometido, ¿no? A una, podría estar adentro de una cáscara de nuez y contar desde mí mismo el reino como una especie o como un espacio infinito. ¿M? La concepción del paratexto entonces funciona desde ese lugar, desde signos dentro del texto que nutren, contextualizan y enriquecen al texto principal, que en este caso es el relato, el relato central del área. Como vimos también en Orbis Tertius, con esta postdata, recuerdan que Borges cita como el propio cuento de Orbis Tertius que es incorporado a la antología de la literatura fantástica, como efectivamente sucede. Acá también aparece la postdata y marca como fecha 1943, donde de alguna manera se resuelve el desenlace, que es que la casa finalmente es demolida, ¿m? La casa de la calle Garay, y al mismo tiempo establece la hipótesis de un falso Aleph de la calle Garay, ¿no? Donde va fundamentando, y acá también entra a jugar la cuestión de lo apócrifo, porque no todo lo que lean en esa postdata es real, ¿m? Entra a jugar la cuestión de la erudición o de la apócrifa erudición como si fueran datos verídicos, ¿no? Datos ciertos de lo acontecido. Hay en un momento donde amplía un poco la cuestión de la cábala que yo mencioné recién, de la idea del microcosmos, ¿no? Donde dice el narrador para la cábala, esa letra significa la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, ¿no? Todo esto de la tradición cabalística, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. ¿Mm? Y al mismo tiempo funciona desde el alfabeto hebreo como la letra que da inicio, como que inaugura el alfabeto en sí. Y al mismo tiempo es interesante pensar en esta inauguración como en esta idea de apertura del Aleph a el universo o a todo lo que se puede ver o todo lo que nuestra percepción visual puede alcanzar a ver en esa abertura, ¿no? En ese espacio sumamente limitado que significa el Aleph y al mismo tiempo transmitirlo en la escritura. Y en un momento el narrador también se pregunta, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó, aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de los textos innumerables que el Aleph de su casa le reveló? Yo creo que hay o que hubo otro Aleph. Yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. Y ahí de una manera muy sintética, muy resumida, que era también una de las cualidades de Borges, condensar información relevante en muy pocas líneas, establece que el verdadero Aleph no era el de la calle Garay, sino el de un templo, el de una mezquita que estaba ubicado en una de las columnas, el verdadero obertura por el cual se podía ver el universo y que esa mezquita pertenecía al siglo VII y no al tiempo que estaban transcurriendo ellos en la actualidad, ¿no? En la forma de percibir el mundo. Otro de los autores
Otro de los escritores para esta segunda parte que no quería dejar de mencionar porque me parece clave en este recorrido central de mediados del siglo XX es la figura de Adolfo Bioy Casares. ¿Mm? Acá se los muestra a Borges y Bioy Casares, que tuvieron una nutrida amistad, un vínculo muy importante entre ellos, no solamente en las colaboraciones que produjeron, sino también un vínculo de vida. Y antes de pasar a una de las historias fantásticas que también me parece clave eh, de la narrativa de Bioy Casares, un breve marco biográfico acerca del autor, ¿no? Bioy Casares vivió entre 1914 y 1999, maestro de la ficción en lengua española, se consagró con su primera gran novela, La Invención de Morel, en 1940. ¿Mm? Ha escrito otras igualmente memorables, como Plan de Evasión en 1945, El Sueño de los Héroes en 1954, Diario de la Guerra del Cerdo en 1969, Dormir al Sol en 1973, Un campeón desparejo en 1994 y varios libros de relatos excepcionales como La Trama Celeste, Historia Prodigiosa, El Lado de la Sombra, El Gran Serafín, Historias Desaforadas y un volumen de memorias. Junto con Borges, escribieron los cuentos policiales paródicos firmados con el seudónimo común de Bustos Domecq, entre los que se encuentran Crónicas de Bustos Domecq y Seis problemas para Don Isidro Parodi, y dirigieron la colección Séptimo Círculo, que introdujo lo mejor de la novela policial anglosajona. En 1990 recibió el Premio Cervantes de Literatura, el más importante en lengua española, y fue varias veces candidato al Premio Nobel, como lo fue Borges en su momento, sin llegar a recibirlo. El cuento que elegí, esta es la imagen, bueno, de Bioy. Es importante el dato que antes de escribir La Invención de Morel, que es quizás una de sus novelas más importantes y de mayor reconocimiento que tuvo. Ya había escrito otras novelas anteriormente que él desechó o decidió formalmente eh, incluir o comenzar su trayectoria diciendo o marcando desde su biografía que la primera había sido La Invención de Morel en 1940, pero hubo otras anteriores. Y aquí lo llevo a este libro, Historias Fantásticas, que lo publica en 1972, y el cuento que abre ese libro y que yo elegí para compartir en el curso es En memoria de Paulina, que es el cuento quizás más versionado y más seleccionado en antologías y en diferentes compilaciones de cuentos, por ser también el más citado y donde se puede ver mucho de las marcas de Bioy acerca de lo fantástico en sí. En memoria de Paulina es la descripción por parte del narrador del intenso vínculo que lo unía a Paulina. El efecto del cuento dentro del cuento a través del personaje de Julio Montero, que es el tercero en este triángulo eh, tan terrible que va a significar el narrador, Paulina y Montero. Julio Montero también es un literato y también tiene una obra inédita y también el narrador se puede emparentar o se puede acercar bastante con la identificación de la figura de Bioy Casares, lo desdeña permanentemente, ¿no? Lo rebaja permanentemente, lo tiene sin ningún tipo de méritos en cuanto a su figura. A lo que se le suma la disputa del amor por Paulina. ¿Mm?
En esta conformación, ¿no?, de la centralidad de la trama, que es una triada, ¿no?, entre el narrador, Paulina y Montero, va a aparecer un detalle, que es un regalo que le hace el narrador, Paulina, de un caballo de una estatuita china, que va a ser un detalle que va a tener mucho peso dentro de la trama al momento en que se lo da y después al final del desenlace. Antes de llegar a eso, no quería dejar de mencionar también que el narrador de este relato es también un poco, tiene una forma de composición al estilo de Borges, un narrador erudito, porque en un momento nombra que, bueno, el narrador es un estudioso, es un investigador, es una persona culta, nombra un poema de Browning, que es un poeta y dramaturgo inglés del siglo XIX, nombra a Müller, que era un dramaturgo, poeta y escritor ensayista alemán, nombra a Lessing, que también era un escritor y crítico de arte alemán del siglo XVIII, es decir, el sistema de erudición también está muy presente en, eh, en la obra de Bioy Casares y en este cuento en particular. No a la manera de Borges, pero sí también hay una cuestión de conformación de narrador erudito. De esta manera, la primera parte de la historia aparece todo el amor que el narrador siente por Paulina, la figura de Julio Montero, que aparece en reuniones y, y cómo va entrando en la vida de ambos, sobre todo en la vida de Paulina, y aparece un encuentro con Paulina eh, donde se van estableciendo como pautas, como normas, que luego van a ir transformándose, van a ir cambiando en la actitud que tiene la propia Paulina. Todo esto de manera muy sutil, todo esto de manera muy eh, cultivando mucho el detalle de la transformación interna de los personajes, en especial la figura de Paulina. De esta manera aparece como una primera parte de la historia donde Paulina rechaza el amor del narrador porque dice que está plenamente enamorado de Montero eh, o se vincula con Montero, le da a entender al narrador y el narrador queda profundamente destruido de que el amor que siente por Paulina no es correspondido. Acá hay una diferencia también para marcar entre el fantástico de Bioy y el fantástico de Borges. Si en el fantástico de Borges es un mecanismo matemáticamente perfecto, donde hay pocos vislumbramientos de lo sentimental o del sentimiento, quizás en el cuento del Aleph es donde más se nota de estos cuentos elegidos, ¿no? En el tratamiento de Bioy Casares, la cuestión pasional del amor está muy presente. Es decir, lo fantástico va permanentemente ligado a la pasión desbordante, intensa, que un personaje siente por el otro en sus emociones, en sus afectos. Cuando el narrador se entera de que el amor no es correspondido, queda destruido y decide aceptar un viaje a Inglaterra por una beca, ¿m?, que había ganado, que había sido obtenida, y en ese viaje intenta olvidarse de Paulina, ¿m?, porque, bueno, piensa que es lo mejor y piensa que de esa manera iba a ser como una historia solucionada. Dice en un momento el narrador, siempre te querré, de algún modo siempre te querré más que a nadie. Al otro día a la mañana me embarqué, escribí y estudié mucho. Quería olvidar a Paulina. Y ahí aparece el viaje a Inglaterra que dura 2 años, aunque en el cuento está como condensado en un párrafo. Y luego el narrador decide volver de Europa
a Buenos Aires y ahí aparece como si fuera la segunda parte de esta dimensión de lo fantástico. En el regreso a Buenos Aires se reencuentra con Paulina y al manifestarle nuevamente que la quiere y que no puede olvidarse de ella, empieza a notar conductas extrañas, conductas que cada vez le van cerrando menos, ¿no? O todo era un engaño, se pregunta el narrador. Yo estaba enamorado de una ciega proyección de mis preferencias y repulsiones. Nunca había conocido a Paulina. Elegí una imagen de esa tarde y procuré evocarla, dudada porque me olvidaba de Paulina. En ese cambio que el narrador percibe o va percibiendo de Paulina en sus actitudes, eh, va dudando inclusive de su propio sistema de percepción acerca de lo que ve o de lo que cree ver. ¿M? Y en un momento hay un pasaje que es muy importante cuando el narrador dice, de pronto hice un descubrimiento. Como en el borde oscuro en el borde oscuro de un abismo, en un ángulo del espejo, a la derecha de Paulina, apareció el caballito de piedra verde, que es ese caballito que yo mencioné hace un momento, que el narrador le regala, un gesto afectuoso hacia su amada, y dice, la visión, cuando se produjo, no me extrañó. Solo después de unos minutos recordé que la estatuita no estaba en casa. Yo se la había regalado a Paulina hacía 2 años. Mi recuerdo de la estatuita en el espejo del dormitorio no era justificable. Nunca la puse en el dormitorio. Continué insensiblemente mis imaginaciones y reproduje con fidelidad la escena de la tarde. Y acá aparece como, o se le abre como un dilema al narrador entre si lo que estaba percibiendo, o el último recuerdo de Paulina era real o era una imaginación proyectada por las fantasías del propio narrador, ¿no? Del propio ser amado. Y para eso acude a Luis Alberto Morgan, que es un personaje secundario en la trama, pero que tiene una determinación importante hacia el final, porque Morgan es el que le avisa que Montero estaba preso. Y estaba preso porque había matado, ¿no? Había cometido un homicidio, y ese homicidio es la muerte de la propia Paulina. Y es aquí donde aparece la cuestión de el tratamiento del tiempo, que también es un rasgo importante de la fantástica o del fantástico de Bioy Casares, como un acontecimiento que sucedió en un tiempo determinado en realidad se reproduce o funciona como proyección del narrador en su mente tiempo después. Porque el dato del homicidio de Montero es donde se devela la cuestión del cambio o la transmutación o la metamorfosis, podríamos decir, del tiempo en ese homicidio. Ya que, como dice el propio narrador, esto no había ocurrido la noche anterior a esa mañana. Es decir, el hecho del homicidio de Montero no había ocurrido la noche última en la cual Paulina visita al narrador. Había ocurrido, señala el narrador, la noche anterior a mi viaje a Europa. Había ocurrido hacía 2 años. De esa manera empieza como una especie de indagación detectivesca acerca de los que la conocieron o vieron a Paulina por última vez, con qué recuerdos se habían quedado, ¿no? De esa manera cita, bueno, a Luis Alberto Morgan para ver qué había, para que le develara qué había ocurrido, qué estaba pasando en realidad, al propio portero, ¿m? Cuando le dice, ¿sabe que murió la señorita Paulina? Y le dice el portero, ¿cómo no voy a saberlo? Todos los días hablaron del asesinato y yo acabé declarando en la policía. De esta manera, el narrador se hace una pregunta clave, que es la pregunta que va a desarticular o va
a deconstruir el desenlace y donde está la cuestión de lo fantástico. ¿Qué imagen había tenido, qué imagen tenía el narrador de esa visita última de Paulina en su casa? Y en el cual llega a la conclusión, ¿no? Dice, bueno, nuestras almas ya se reunieron, ¿no? Siempre desde el principio de la historia está la cuestión de la unificación de las almas, la unificación de los destinos a través de las almas de los amados, pero, dice en un momento, yo me debatía en esta embriaguez victoriosa y triste cuando me pregunté si no habría otra explicación para la visita de anoche, ¿no? La visita última de Paulina cuando el narrador ya había regresado de su viaje de Europa. Entonces, como una fulminación, me alcanzó la verdad. Nuestro pobre amor no arrancó de la tumba Paulina. No hubo fantasma de Paulina. Yo abracé un monstruo fantasma de los celos de mi rival. Acá aparece, por un lado, la cuestión del regreso del ser amado a través de la muerte, muy trabajado desde lo espectral, en lo fantástico del siglo XIX, que yo cité a algunos de los autores en la primera clase, y por el otro lado aparece la cuestión de lo fantasmal y de lo monstruoso. ¿Mm? La clave de lo ocurrido está oculta en la visita que me hizo Paulina en la víspera de mi viaje. Montero la siguió y la esperó en el jardín. La riñó toda la noche y, porque no creyó en sus explicaciones, la mató a la madrugada. La imagen que entró en casa, lo que después ocurrió allí, fue una proyección de la horrenda fantasía de Montero. ¿Mm? Aquí opera puramente lo fantástico, es decir, lo que ve el narrador la noche inmediata a la que llega del viaje de Europa es la proyección imaginaria de Montero acerca de Paulina, no de la Paulina real. No lo descubrí entonces, porque estaba tan conmovido y tan feliz que solo tenía voluntad para obedecer a Paulina. Lo descubre a través de los indicios que va reconstruyendo el narrador y que va rearmando como rompecabezas. La lluvia es uno de los indicios, pero sobre todo la estatuita, ¿no? Ese caballito que el narrador le había regalado a Paulina al principio de la historia. Un solo día la tuve en casa, ¿no? Refiriéndose a la estatuita, a este caballo chino. El día del recibo. Para Montero quedó como un símbolo del lugar. Por eso apareció anoche. ¿Mm? Por eso aparece en ese espejo que conjuga las imágenes que Montero puede proyectar de la relación del narrador con Paulina y lo que puede reconstruir para establecer esa falsa imagen en el narrador. No me reconocí en el espejo, porque Montero no me imaginó claramente. Esta también es una oración clave del cuento, porque la identidad en el fantástico de Bioy Casares muchas veces, y este es un ejemplo cabal, se reconstruye a través de la percepción o lo que puede crear la mente del otro. ¿Mm? Es el otro el que reconstruye la identidad del narrador o de la subjetividad de una identidad desdoblada. Tampoco imaginó con precisión el dormitorio, ni siquiera conoció a Paulina. La imagen proyectada por Montero se condujo de un modo que no es propio de Paulina. Además, hablaba como él. ¿Mm? Y aquí también muestra desde el fantástico y la proyección la idea, bueno, de la obsesión, de los celos de Montero hacia la mujer como un objeto de deseo y en la cual, al no poder concretarlo, decide establecer el acto de homicidio. ¿Mm? Pero tampoco es un amor correspondido o es un amor que era para el propio narrador. En la reflexión final del cuento, dice, en la convicción de que Paulina no volvió, es la convicción de que Paulina no volvió porque estuviera desengañada de su amor. Es la convicción de que nunca fui su amor. Es la convicción de que Montero no ignoraba aspectos de su vida
que solo he conocido indirectamente. Es la convicción de que al tomarla de la mano obedecí a un ruego de Paulina que ella nunca me dirigió, ¿m? Y que mi rival oyó muchas veces, ¿no? Esta cuestión de la construcción de Paulina, sus gestos, sus actitudes, su forma de moverse, son producto de la proyección de un otro. De alguna manera, ¿qué es lo que ocurre o lo que despliega en formato de novela y hoy en la invasión de Morel, ¿no? Esta misma idea. De este modo, como para ir cerrando también una conclusión de lo fantástico, ¿m? Es la cuestión que para Bioy Casares retoma de alguna manera cuestiones que tienen que ver con la erudición del narrador al estilo de Borges, pero al mismo tiempo establece distancias. Una de las distancias es mostrar o poner en primer plano lo emocional dentro del relato y lo emocional vinculado a lo fantástico. En esta cuestión de la proyección. Esta palabra es clave, ¿no? La proyección de imágenes manipuladas por un otro, ¿no? Que crean escenas, crean como especies de falsos espejismos, valga la redundancia, y al mismo tiempo el espejo, ¿m? Que también es un símbolo importante en la obra de Borges, aquí es una identidad construida por la otredad, ¿no? Es la identidad construida por Montero y que se vale de determinados elementos para hacerlos confluir, hacerlos conjugar en el espejo. Ejemplo, la imagen que ve el narrador en el espejo de Paulina y de ese caballito que él le había regalado y que no puede verse a sí mismo porque hay un otro que no termina de configurar su identidad para que se pueda ver. ¿Mm? Es una idea muy atractiva, la idea de proyección como manipulación del otro para forjar, ¿no? Para fundamentar la cuestión de lo fantástico, de la manipulación, del espejismo, del mundo artificial, también pensar la cuestión del artificio, como vimos en Borges, también pensarlo con todos estos elementos desde este lado, y la en cuestión de lo impostado, de las máscaras en el sentido de que el sistema de percepción real del narrador se ve alterado, se ve modificado por la intervención de la proyección manipulatoria de un otro. Y ahí juega, ahí entra a moverse, a desplazarse la idea de lo fantástico. Al menos la idea de lo fantástico en la cuestión de Bioy Casares. Antes de terminar esta clase 2 quería hacer, por un lado, mención a las marcas de los fantásticos en los cuentos de Bioy, donde hay alteraciones del tiempo en relación a la muerte, donde se resignifican cuentos de hadas en la tradición, donde seres extraterrestres llegan a un pueblo de la Argentina, donde hay fabricaciones, inventos para conseguir la eternidad de la mente. Todo eso está nucleado en las historias fantásticas de este libro y no quería dejar de señalar en este sentido, aparte de Memoria de Paulina, que era el que me parece que mejor ejemplifica la condensación de lo fantástico, cuentos como La trama celeste, El perjurio de la nieve, ¿no? El lado de la sombra, El calamar opta por su tinta, que Bioy lo decide incluir en la antología de la literatura fantástica, y Los milagros no se recuperan, ¿no? Entre algunos cuentos significativos o destacables del corpus de Bioy Casares. Para terminar, bueno, este momento que me parece como para darle unos minutos de la antología de la literatura fantástica, una antología muy importante que coordinan Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares,
que la edición original es de 1940 y después se reedita en 1967 con algunas modificaciones en su listado de títulos y autores, como por ejemplo la inclusión de Casa Tomada de Julio Cortázar en la reedición del 60, que en la original no está incluida. Hay una enumeración que Bioy establece en el prólogo a la antología de la literatura fantástica que me parece interesante como para pensar en esta trayectoria que hemos visto de material hasta ahora. En un momento dice Bioy Casares, los cuentos fantásticos pueden clasificarse también por la explicación. Y acá establece tres puntos y dejo abierto también para que lo piensen ustedes los cuentos que hemos visto hasta ahora, dentro de qué línea irían. La primera, señala Bioy, los que se explican por la agencia de un ser o de un hecho sobrenatural. La segunda, los que tienen explicación fantástica, pero no sobrenatural, científica, entre comillas, no me parece el epíteto conveniente para estas invenciones rigurosas, verosímiles a fuerzas de sintaxis. Y la tercera, los que se explican por la intervención de un ser o de un hecho sobrenatural, pero insinúan también la posibilidad de una explicación natural. Los que admiten una explicación o una explicativa alucinación, ¿no? Una explicativa de alucinación. Esta posibilidad de explicaciones naturales puede ser un acierto, una complejidad mayor, generalmente es una debilidad, una escapatoria del autor, que no ha sabido proponer con verosimilitud lo fantástico, ¿no? También hace ahí como un desdén de esta tercera alternativa, pero que no deja de incluirla en sí. Otra de las tapas, quizás la más emblemática o la más reconocida, es esta, la antología de la literatura fantástica de Editorial Sudamericana, que bueno, al final del prólogo, Bioy Casares cuenta que una noche de 1937 hablábamos de literatura fantástica, discutíamos los cuentos que nos parecían mejores, y ahí fue donde se originó la composición del libro. Que en relación a este curso, que se focaliza sobre todo con el fantástico argentino, me permito solamente hacer la enumeración de los escritores argentinos que aparecen en la antología dentro de otros escritores que conforman el universal del fantástico. Está José Bianco, con Sombra suele vestir, Adolfo Bioy Casares, con El calamar opta por su tinta, Borges, con Orbis Tertius, Julio Cortázar, con Casa Tomada, que en la clase 3 nos dedicaremos a él, Santiago Dabove, un escritor que admiraba mucho el talento que tenía este escritor por parte de Borges, aunque no tuvo una proyección importante, Santiago Dabove era reconocido en especial por Borges, por su talento, que incluye un cuento que se llama Ser polvo,